Así que normalmente los videos van a durar menos de 50 minutos, o sea, 38 a 35 minutos quizá, por el tiempo que nos tardamos en comenzar el tema. Ahorita va a durar 42, 41 minutos. Hablamos de la revelación. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la palabra de Dios, que es fuerza de Dios, esa frase la sacaron de San Pablo, que enseña que la predicación de la cruz, la predicación de Cristo, ¿verdad? La predicación de la cruz es fuerza de Dios, dice Pablo. Dice que hay gente que se pierde, que ve la cruz como quizá algo escandaloso, pero para los que no se pierden, para los que se salvan, la cruz es fuerza de Dios. Así que predicar a un Cristo crucificado debe ser fuerza de Dios para el cristiano. Y por tanto la predicación en definitiva es fuerza de Dios. De ahí se extrae esa deducción de que la palabra de Dios es fuerza de Dios para salvación del que cree. Se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento presenta el, el punto central, el eje central de toda la predicación, que es Cristo. Jesucristo es el objeto central de la Biblia, el Hijo encarnado de Dios, sus obras, sus enseñanzas, su pasión, su glorificación, así como los comienzos de la iglesia bajo la acción del Espíritu Santo, es lo que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Y todo lo que decía el Antiguo Testamento va a desembocar en el Nuevo Testamento. Si usted lee la carta por ejemplo, de los Hebreos, se dará cuenta de la relación que hace el autor sobre, por ejemplo, el antiguo sacerdocio y el nuevo sacerdocio, la antigua ley y la nueva ley, ¿verdad? La revelación de los profetas y la última revelación, la más importante, que es que Dios habló por mucho tiempo por los profetas, pero últimamente habló por medio de su propio Hijo. Así que el mismo autor de la carta de los Hebreos prácticamente nos explica, ¿verdad? Que el punto central realmente es Jesús, ¿verdad? La última gran revelación del Padre. Entonces, el mismo Jesucristo lo afirmó. Dice, ¿has leído la ley y los profetas? La ley y los profetas hablan de mí. El mismo Jesús afirmó que la ley y los profetas hablaban de él. Entonces implica que no nos miente en ese sentido. Si leemos el Antiguo Testamento, tenemos que siempre poner la lupa cristiana encima del Antiguo Testamento para encontrar dónde están esas yo le llamo esas pistas de amor de un Dios sutil. Le llamo a eso. Es decir, esas huellas de Dios que poco a poco fue revelando lo que él pretendía hacer con respecto a la salvación de los seres humanos. Poco a poco. Es una revelación progresiva, decimos. Primero, Dios se va revelando progresivamente, pero también progresivamente nos va revelando qué es lo que va a pasar con el género humano, ¿verdad? Poco a poco. Primero lo va formando, lo saca de un país extraño como estaban en Babilonia, los saca de un país extraño, genera una familia de creyentes, ¿verdad? El pueblo de Israel a través de Abraham, luego va liberando al pueblo de la opresión que tuvo que sufrir el pueblo cuando en medio de la hambruna les tocó que ir a vivir cerca de Egipto y se los habían esclavizado, ¿verdad? En la época después de José, fueron esclavizados por 400 años. Dios se apiada de esa esclavitud del pueblo sufriente y decide liberarlo por medio de Moisés. Luego, por medio de los jueces, mantuvo el orden de la comunidad, la unidad también del pueblo, levantó también las grandes campañas de los grandes invasores, ¿verdad? Como en la época de Gedeón, ¿verdad? Que lucharon contra los invasores, eh, o en la época de Sansón, que lucharon contra los filisteos. Entonces, Dios va liberando por medio de estos líderes y jueces muy sabios, ¿verdad? Para que puedan mantener la unidad como pueblo hasta que por fin Dios consagra al primer rey de Israel, que es el rey Saúl, ¿verdad? Y habiendo sido no grato a los ojos de Dios, el rey Saúl nombra al siguiente sucesor, que es David. Y de David, pues desciende Salomón, del cual nacieron dos hijos, Jeroboam y Roboam. De estos dos hijos se generan dos genealogías de reyes, reyes del norte y reyes del sur de Israel, ¿verdad? Obviamente, omití la parte de que en la época del Éxodo se organizaron en tribus, las famosas tribus de Israel. ¿Verdad? Pero en la época de los reyes ya había reinos, ¿no? Eran los dos reinos del norte, reino de Israel, y el reino del sur, reino de Judea. Hasta que por fin se vuelve a unificar nuevamente los reinos en uno solo, ¿verdad? Prácticamente Israel en la zona de Judea, con Jerusalén como capital. Y aun cuando existían algunos que mantenían su fe religiosa pegada al pozo de Jacob, como los samaritanos. Pero el centro prácticamente va a ser el Monte Sión o la famosa Jerusalén, la ciudad de la paz, donde va a, pues, a ser inscrito en esa región, ¿verdad? El Hijo de Dios cuando nazca, ¿verdad? Y traiga obviamente el Evangelio de salvación. Te ven como poco a poco Dios va actuando a lo largo de la historia para ir formando y consolidando mejor al pueblo de Israel hasta que por fin obviamente muestra que no solamente para Israel será la salvación,
¿verdad? Sino que es para todo el género humano, en realidad. ¿Verdad? Primero el pueblo de Israel creía ser él el único que tendría la providencia de Dios. ¿Verdad? Ese era nada más un momento en el que Dios pedagógicamente le va preparando a ellos para que sean modelo de las demás naciones. Pero en realidad la gloria es para todas las naciones, es para que todos puedan alcanzar la gloria de la resurrección. Eso es lo que nos viene a revelar Jesucristo y los apóstoles, ¿verdad? Que la predicación no solamente es para el judío, sino también para los gentiles, ¿verdad? Para los goy. Goy le llamaban los del pueblo de Israel a los extranjeros o forasteros. Entonces, nosotros que somos los goyim, somos el pueblo gentil, ¿verdad? Algunos son de pueblo gentil, otros no, porque hay que también reconocer que a lo largo de la historia los judíos fueron habitando Europa, muchos llegaron incluso hasta España, así que probablemente muchos de nosotros tengamos una herencia sefardí, es decir, que de repente tengamos apellidos de origen sefardí, que eso implica que nuestro abolengo, nuestra linaje, viene desde el pueblo de Israel. Aunque no lo creamos, más de algunos de nosotros quizá estamos incluidos dentro del pueblo de Israel, quizá no por el judaísmo, quizá no porque vivamos el judaísmo, no, de hecho no lo vivimos, vivimos el judeocristianismo. Ahora somos judeocristianos, todos aquellos que en Occidente creemos en Cristo, pero también creemos en el Antiguo Testamento, por lo cual somos judeocristianos. Hemos aceptado la fe de Judá, ¿verdad? La fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, lo hemos aceptado, pero además tenemos la revelación del Hijo de Dios, por eso somos también judeocristianos. Así que el nombre original de la religión es judeocristianismo, ¿verdad? Ese es el nombre completo. Y además tenemos algunos tendrán quizá el privilegio, ¿verdad?, de haber heredado consanguíneamente la herencia de ser parte del pueblo de Dios, siendo descendientes de judíos sefardíes, ¿verdad? Que es de eso, ahí en España hay todo un listado, ¿verdad?, de los nombres que son considerados nombres de judíos sefardíes. Entonces, habría que buscar ese listado que muestra, por ejemplo, las páginas de demografía y página de origen familiar en España y ver si nuestro apellido está incluido o no. Yo estoy seguro que sí, porque el nombre de Castro, de hecho, ni siquiera son españoles españoles. Fueron prácticamente judíos que llegaron a la zona de Burgos, la familia de los Castro, y fundaron la familia del Castrum, porque vivían en una especie de castillo, ¿verdad? Entonces de ahí descienden todos los que se llaman Castro, Castillo, Castelar, Castellón, todos esos apellidos que descienden de Castro tienen que ver con esa familia sefardí. Entonces hay que buscar esa información, ¿verdad? Y darse cuenta. ¿En qué cambiaría si me doy cuenta que soy descendiente de judíos? En nada. Si creo en Cristo, lo más importante es creer en Cristo. No cambia en nada. Lo único quizá es que no estoy viviendo las reglas, por ejemplo, de la circuncisión. Es lo que de repente le faltaría al varón, ¿verdad? El hecho de haber sido presentado en el templo. Pero aún así, en el mundo cristiano hemos acostumbrado a que en los primeros días de nacido siempre se lleva a la criatura frente al sacerdote para presentarlo. Y oran por el nuevo miembro de la iglesia. Entonces, se hace ese momento bonito y solemne donde los papás llevan al recién nacido, el sacerdote lo agarra en sus manos, ¿verdad? Y ora por él frente a la asamblea, ¿verdad? Eso es presentar al niño en el templo. Así que en algunas iglesias católicas lo seguimos haciendo, ¿verdad? Tenemos esa tradición todavía del pueblo cristiano, del pueblo judío, de presentar al niño en el templo. Ya no para la purificación, sino para la oración por él, ¿verdad? Para orar como conforme nos inspira el Espíritu Santo. ¿Cómo se escribió la Biblia? Pues tuvo momentos para escribirse. No crean que la Biblia bajó del cielo en un caballo de fuego. Nada que ver. La Biblia se fue formando poco a poco, poco a poco. Primero ocurrió el hecho histórico. Pongamos un hecho histórico de la Biblia. Las plagas de Egipto. Ok, ocurrió el hecho histórico de las plagas de Egipto. Guardaron en la memoria todos los judíos, guardaron en la memoria lo que había ocurrido y fueron transmitiendo de generación en generación la memoria del acontecimiento. Ese es el segundo momento. Primero el hecho histórico, después la memoria del acontecimiento transmitida de forma oral. Lo mismo igual con los apóstoles. Jesucristo iba a decir, y por decir eso dije Jesucito, pero igual Jesucito. Jesucito resucita, ¿verdad? Y los apóstoles guardan en la memoria ese hecho histórico y lo van predicando de viva voz. No andan con la Biblia debajo del brazo predicando. La Biblia aparece tiempo después. Ellos andaban de viva voz predicando la palabra de Dios. Primero fue la tradición de la iglesia. Primero fue la tradición de la iglesia. Después de eso ya se empieza a escribir los textos para no olvidarlos. Entonces pasa la escritura y redacción de esa historia para no olvidar esos momentos históricos importantes.
Por eso el mismo San Juan nos dice muy claramente que no todo fue escrito. Muchas de las cosas que Jesús hizo no están escritas en la palabra. Algunas se siguieron transmitiendo de viva voz y van a ir a aparecer quizás hasta después de la Biblia, en algún texto que quisieron guardar la memoria de eso que los apóstoles predicaron acerca de Cristo. Les pongo un ejemplo de un texto que está fuera de la Biblia y que se considera importantísimo porque es parte de la tradición de la enseñanza de los apóstoles. Hay una obra en griego que se llama Tondodeca Apostolón, que hoy en día le llamamos la Didache o la Didache. Busquen en internet qué es la Didache. De hecho, se lo escribo por acá porque... no me permite escribir por acá. No tengo la herramienta de edición. Pero aquí en el chat se los escribo. La Didache. Busquen qué es la Didache. Lean esas 8 u 11 paginitas, dependiendo del tamaño de letra. Son como 8 o 11 paginitas que incluye la enseñanza de los 12 apóstoles. Tondodeca Apostolón significa la enseñanza de los 12. ¿Qué es esa obra? Es una obra que en el primer siglo de la era cristiana, entre el año 65 al año 85 aproximadamente, algunos dicen que incluso hasta el año 100, aunque sea el año 100 no importa porque está en la época apostólica todavía, están los discípulos de los apóstoles vivos todavía, así que está en la época del cristianismo primitivo, aparece esta obra, ¿verdad? Que es que un cristiano decidió guardar en una sola obra el compendio, el resumen de todo lo que escuchaban a los apóstoles predicar. Y lo escribió en ese texto. Entonces vayan a leer para ver qué es lo que los apóstoles andaban enseñando. Para que vean que hay cosas ahí, muchas que están ya en la palabra. Y otras que son novedad. Unas cosas que son novedosas. Por ejemplo, no aparece en la palabra qué es lo que decían al momento de dar gracias a Dios, al momento de presentar el pan y el vino. Pero en la didaje sí aparece. En la didaje está cuál es la oración que hacían al momento de presentar la ofrenda de pan y de vino en la conmemoración de la fracción del pan, en el memorial de la cena del Señor. Ahí aparece. Y de esa tradición de orar de esa manera por el pan y el vino, para que el Espíritu Santo baje, ¿verdad? Y pedirle que se convierta en cuerpo y sangre del Señor, esa tradición la aprendimos de la didaje del mundo católico hemos heredado muchísimo de lo que los apóstoles enseñaron a través de la memoria de aquellos que fueron sus discípulos. Por ejemplo, el discípulo directo de San Juan, el evangelista, es San Policarpo de Esmirna. San Policarpo de Esmirna tiene una serie de cartas de todo lo que aprendió del apóstol y todo lo que también el Espíritu le condujo a él. Entonces, hay muchas cartas que vale la pena leer, de hecho, todas las cartas de San Policarpo. Y su colega, el más cercano que tenía en la época, era San Ignacio de Antioquía. Pues hay que leerse también las cartas de San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Para entender cómo era el pensamiento cristiano primitivo inmediatamente después de que muere el último apóstol, ¿verdad? Juan forma a Policarpo, Policarpo tiene esa amistad, siendo él obispo de Esmirna y siendo Ignacio obispo de Antioquía, la ciudad donde nombraron a los cristianos, Antioquía. Él era el obispo de ahí, él era el encargado por los apóstoles para estar en la localidad de Antioquía, supervisando las iglesias como obispo o como episcopus, como aparece en la lengua griega en la carta de Pablo, primera de Pablo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ahí aparece el episcopo. El episcopo es el que supervisa las iglesias, que los apóstoles pusieron a estos encargados a frente de las iglesias para que, además, colocaran presbíteros, ¿verdad? A ministros para que alimentaran en la fe y la predicación a las asambleas, los famosos sacerdotes o presbíteros. Entonces, qué importante es conocer la historia cristiana, porque además de la Biblia, hay otra tradición oral que se fue transcribiendo, que fue predicando de generación en generación, hasta que algunos hombres como ellos, Policarpo, Ignacio, Clemente de Roma, ¿verdad? Ireneo de León, todos ellos fueron después explicando, ¿verdad? Y escribiendo aquella memoria de todo lo que aprendieron por la predicación de los apóstoles. Entonces, es importante también ir a leer esas cartas. Mucha gente desconoce que existen y están totalmente gratuitas en Internet. Como ya no tienen derecho a autor, son de dominio público. Así que si usted busca las cartas de Ignacio de Antioquía, las va a encontrar. Busque cartas de San Ignacio de Antioquía y va a encontrar toda la obra completa de él, igual todas las de Policarpo de Esmirna, toda la de Clemente de Alejandría, toda la de Clemente Romano, que son cristianos primitivos de la primera etapa del cristianismo. Además de la Didaje que les he dicho, y además de esta, ¿cómo se llama? De esta obra, ya te doy la respuesta, Valeria. Además de esta obra que se llama el pastor de Hermas. También la carta a Diogneto. Busquen esa carta cristiana del primer siglo
para que se formen. Y le dejo los nombres aquí también. Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía. Te los escribo aquí porque no tengo la herramienta. Antioquía, perdón, me faltó la letra A al final. Busquen la carta de ellos y también la de Clemente de Roma. Busquen quiénes fueron estos cristianos, a qué época pertenecían y los escritos que ellos tuvieron para que vean que además de la Biblia tenemos otros libros también importantes, ¿verdad? La Biblia es sagrada, evidentemente la revelación y la inspiración de Dios, y los otros escritos son escritos importantes para la historia cristiana porque guardan el testimonio también apostólico. Por eso a estos padres de la iglesia, a estos precursores de la fe, le llamamos padres apostólicos, porque conocieron a los apóstoles, estuvieron contemporáneos a ellos, por lo cual conocieron de viva voz y fueron testigos oculares de la predicación de los apóstoles. Y ellos son los que escriben estas cartas que dejan obviamente para el mundo cristiano. Entonces entendamos que primero es la iglesia, después es la Biblia. Primero la tradición oral, después la tradición escrita. Tengamos en consideración eso, porque hay un montón de gente hoy en día que anda creyendo que esto es lo único primero y que no hay nada más, ¿verdad? Cuando los mismos apóstoles dicen que hubo más. El mismo Juan lo dice en su evangelio, que hubo más todavía. Y tenemos eso más, lo tenemos en otros escritos cristianos posteriores a la Biblia, ¿verdad? Que son del primer siglo, segundo siglo, incluso tercer siglo, ¿verdad? Del año 100 al año 200, 300 aproximadamente, del año 100 al 200, al 300, perdón, esos 3 siglos van a seguir guardando mucho testimonio por tradición oral de los apóstoles. Eso implica que tenemos que también leer esa parte, ¿verdad? Formarnos ahí, ¿verdad? Más adelante le platicaré cuando hablamos de la Iglesia Católica de una de las cartas de San Ignacio de Antioquía. Ahí les voy a citar una carta y les voy a explicar qué es lo que contiene esa carta de importante. La estructura de la Biblia es bastante sencilla. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Tiene tres partes. En la Biblia judía, la Tanakh, se le llama Tanakh porque son es un acróstico de tres letras. De la letra T de Torah, la letra N de Nevi'im y la letra K de Ketuvim. La Torah es la ley. Es la ley. Los Nevi'im son los profetas primeros y profetas segundos. Y los Ketuvim son los escritos sapienciales y líricos. ¿Verdad? Entonces, esta es lo que conforma prácticamente el Antiguo Testamento. Hoy en día, pues, le hemos cambiado un poquito la categoría. Para que venga un poquito en cuanto a la Torá es la ley. Para el pueblo de Israel es lo más importante del Antiguo Testamento, porque ahí está prácticamente todo el deseo y voluntad de Dios, ¿verdad? Además del patriarca Abraham, Isaac, Jacob, los demás, ¿cómo se llama? Jueces, profetas, bueno, el primer profeta más grande y más quizá venerado por los israelitas, que es Moisés, ¿verdad? Como gran profeta y libertador del pueblo, ¿verdad? También todos los escritos se adjudican a él. Asumen que el autor del Pentateuco o de la Torah es Moisés, aunque evidentemente los autores saben muy bien que Moisés no pudo haber escrito todos los 5 libros, pero a él se le adjudica porque él se encargó obviamente de difundir esta enseñanza. Entonces, aunque no sea su puño y letra, ¿verdad? Sean quizá posteriores tradiciones, se le adjudica a él pues la autoría del Génesis, que es en el mundo griego, el mundo hebreo se le llama Bereshit, ¿verdad? O Números, que es Devarim, o Éxodo, que es Shemot, o Levítico, que es Vayikra, o Deuteronomio, que es, ¿cómo se llama? Bemidbar. Antes de continuar con esto, quiero darle respuesta aquí a la pregunta que me hizo Valeria. Y el libro de Génesis, ¿dónde se cuenta lo primero? ¿Dónde se encuentra lo primero y lo de la creación? ¿En qué parte está? El Génesis se escribió, fue uno de los libros más tardíos en escribirse. La gente cree que como el Génesis está al principio de la Biblia, fue el primerito de los libros, y no es así. El primer libro, el más antiguo, según los eruditos, es Éxodo. Éxodo. El Génesis se escribió casi 700 años después del Éxodo. Es decir, si el éxodo ocurrió en el año 1000, alrededor del año 1400 a 1200, hay mucho debate al respecto, porque he visto incluso algunos historiadores que se atreven a decir que no fue ni siquiera en el año 1400, sino que fue por el año 3000, que se atreven a llevar mucho más antiguo el éxodo, pero digamos que fuera por el año 1400, pues casi 200 años aparece después el éxodo, escrito, ¿verdad? Es decir, primero fue la tradición oral y casi 200 años después se escribe el libro de Éxodo.
No la escribió Moisés en el momento histórico en que iban huyendo del faraón y el momento en que estaban en el desierto y tuvieron todas las campañas y guerras. No, esa parte se fue escribiendo después. La memoria del pueblo guardó todo eso en el corazón y después lo transcribieron al libro de Éxodo. Y después del Éxodo tuvieron los reinos, llegó Babilonia, conquistó Israel y en el destierro de Babilonia, durante la época del destierro de Babilonia, alrededor del año 545 antes de Cristo aproximadamente, ¿verdad? Durante el destierro de Babilonia, en esa época fue cuando se escribió el Génesis, o sea, 500 años antes de Jesucristo, ¿verdad? Aproximadamente. Y el pueblo de Israel es mucho más antiguo, tiene más de 2000 años de historia antes de Jesucristo. Si consideramos más o menos la época de los primeros patriarcas, ¿verdad? De Jacob, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que cuando mucho, 5000 años de antigüedad tiene el pueblo de Israel, según los datos de ellos mismos, ¿verdad? Ahorita estamos como en el año 5000 y pico, según ellos. Ustedes buscan en qué año judío estamos, no sé exactamente, no he visto el calendario judío actualmente. Vamos a ver año judío, para que vean en qué año estamos según el pueblo de Israel. El año, vamos a ver, estamos en el año 5781 según el pueblo de Israel. Este año 2020, perdón, en 2020 fue el año 5781, o sea que estamos en el 5783, según el pueblo de Israel, ¿verdad? Eh, para que tengamos idea, 5783. Entonces no tiene más de 3000 años antes de Cristo, de historia del pueblo de Israel, según ellos mismos. Y el Génesis, por tanto, se va a escribir aproximadamente como casi 2500 después, 2500 años después de la historia del inicio del pueblo hebreo con Abraham, casi 2500 años después se escribe Génesis, ¿verdad? Para que tengan una idea. Entonces, ah, hay que buscar, obviamente, en las fuentes de los grandes eruditos de la palabra para que veamos el año de ubicación de cada uno de los textos bíblicos. Y veamos que no se escribieron paralelamente a los hechos. Eso no ocurrió, ¿verdad? Nadie estaba ahí en el momento de la guerra con Babilonia, estuvieron ahí los escribanos. ¿A quién mataron, verdad? Como que fueran reporteros. No, eso fue después, mucho tiempo después. Por eso pudo haberse incluso hasta olvidado detalles, ¿verdad? Como parte de la tradición del pueblo, hasta después se escribía y entonces se pudieron haber omitido detalles o se pudieron incluso haber averiguado mejor los detalles, porque también puede ser que de repente ocurrió algo, no manejaban todos los nombres, ¿verdad? Se investiga bien cuáles eran los nombres y los incluyen en la narración histórica, ¿verdad? Que es parte también importante, que tuvieron el tiempo suficiente para averiguar bien cómo fue que se desarrolló todo y ya elaborar una historia más bien, más exacta, ¿verdad? Por ejemplo, el evangelista Lucas fue lo que intentó hacer. Lucas sabía que habían escrito mucho sobre Jesucristo, quizá había visto la famosa fuente Q que le llaman hoy en día, que es una fuente para los evangelios de Marcos y de Mateo, que coinciden en gran medida por esa fuente, y también entre Lucas y Marcos o Lucas y Mateo también hay coincidencias. Pero Lucas hizo el intento de ser un poco más riguroso. O sea que él, después de ver a todos esos escritos, dijo, yo también quiero escribir la historia de Jesús, pero la voy a hacer un poquito más rigurosa. Entonces se puso a investigar incluso desde la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando los demás evangelistas no se fijaron en eso, él sí lo buscó, él sí lo investigó y como buen historiador cristiano que era, se puso a investigar los detalles desde la época de Zacarías, desde la época en que Zacarías recibe el anuncio del ángel de nacimiento de Juan el Bautista, para que vean que el escrito de él es mucho más riguroso históricamente que los demás textos que solo se afanaron en mostrar las enseñanzas de Jesús y sus milagros. Entonces vemos a un Lucas mucho más cuidadoso. Él sí habla de la anunciación de María. Él sí habla de las palabras de María cuando visitó a su prima Isabel. Él sí habla del cántico que María elevó cuando se sintió llena de gozo por el Espíritu Santo. Él sí lo narra, ¿verdad? Los demás evangelistas no, para que vean el cuidado que hay, que los siguientes autores de la palabra fueron un poquito más cuidadosos y tuvieron más tiempo para investigar, para poder obviamente colocar aquellos rellenos que hicieron falta en los demás textos evangélicos. Por otro lado, bueno, aquí está el nombre en griego del Pentateuco. Génesis significa orígenes. Deuteronomio significa segunda ley. Éxodo significa salida. Número significa, pues, números. Aritmoi es un número, ¿verdad? De ahí viene la palabra aritmética, ¿verdad? De aritmoi.
Y Levíticos, pues es el arte de los levitas, es decir, es un libro que trata de los levitas, ¿verdad? La palabra ikos o ika en griego significa relacionado, relacionado a o relacionado con, por lo cual Levítico es relacionado con los levitas, ¿verdad? Así de simple. Si se fijan en los nombres anteriores que mostré en la diapositiva anterior, el nombre de Génesis en realidad era Bereshit, que significa principio. En el mundo hebreo, el Deuteronomio se llama en el desierto. En el Éxodo se llama los nombres. El Números se llama las leyes o palabras. Y el Levítico se llama y llamó, porque constantemente dice el texto a cada rato, dice, y llamó Yahvé a Moisés. Y llamó Yahvé a Moisés. Eso lo repite constantemente el libro y por eso le llamaron Vayikra, la forma más fácil de recordar el nombre del libro. ¿Verdad? Cada libro recibe el nombre dependiendo de lo que narra. En el caso del pueblo de Israel, pues dependiendo la palabra más repetitiva o el tema principal. En el caso del griego, pues le colocaron nombres que tienen que ver también con el contenido del libro, en realidad. De hecho, el libro de números guarda los censos, la parte numérica del pueblo de Israel, la cantidad de gente que había por cada familia. Usted cuando lee el libro de números se da cuenta que ahí están los censos del pueblo de Israel de la antigüedad. Cantidad de libros de la Biblia. Pues en el Antiguo Testamento, el Protocanon, los Nevi'im, Ketuvim formaban 39 libros, más el Deuterocanon, que es la segunda lista, pues eso incluye 7 libros más, por tanto hay 46 libros en el Antiguo Testamento. Mientras que en el Nuevo Testamento tenemos los Evangelios, 4, cartas, 20, cartas de Pablo específicamente y cartas apostólicas, y los otros 3 escritos que es Hechos, Apocalipsis y Hebreos, que formarían 27 libros, ¿verdad? Esa es la totalidad de libros de la Biblia. 73 libros en total. Eh, y esa es la diferencia también entre la Biblia católica y la evangélica. Los evangélicos tienen 7 libros menos, porque en la época de Martín Lutero decidieron quitarlos, ¿verdad? No debieron haber hecho eso. De hecho, por eso la editorial de la Reina Valera sacó una nueva edición de la Biblia que se llama la Biblia del Siglo de Oro, que ya vuelve a incluir los 7 libros que habían quitado. Si usted busca esa Biblia evangélica de Reina Valera llamada la Biblia del Siglo de Oro, y se informa de qué es lo que contiene la Biblia, se dará cuenta que incluyeron un apéndice con 7 libros más. Es decir, que los 7 libros que quitaron en la época de Martín Lutero lo volvieron a incluir, porque se dan cuenta ellos como por su propia honestidad intelectual, ellos saben de que no tenían que haber quitado esos 7 libros de la Biblia. Por lo cual quisieron recuperar la Biblia como era originalmente, la famosa Biblia del cántaro o del oso, que es la base fundamental de la Biblia Reina Valera. Quisieron recuperar esa Biblia completa nuevamente, porque la Biblia original, la primera Biblia Reina Valera, sí incluía los 7 libros, ¿verdad? Después fueron quitando esos libros los hermanos evangélicos por la excusa de que, según ellos, esos libros fueron escritos en griego y por tanto no tendrían que estar en la Biblia. Sin embargo, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Cuál es la razón de quitar los 7 del Antiguo y dejar los del Nuevo Testamento? Si el problema era el griego, pues había que quitar también todo el Nuevo Testamento. Entonces era absurdo el argumento para quitar estos libros. Además, después del hallazgo de los pliegos del Mar Muerto, se sabe que hay citas, hay fragmentos de los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Los 7 libros que quitaron, hay fragmentos en lengua hebrea. Significa que los hebreos sí valoraban esos libros y por lo cual es cierto lo que la Iglesia Católica ha sostenido, que la Biblia judía en la época de los apóstoles, fuera de Israel, en las comunidades judías que estaban regadas por toda Turquía, Grecia, contenían estos 7 libros. Por lo cual hemos heredado esa Biblia judía ya más completa, con 7 libros más, ¿verdad? En Israel tenían solamente 39, en Jerusalén, pero los judíos que estaban fuera de Israel tenían 7 libros más. ¿Verdad? Porque ellos consideraban libros piadosos, libros importantes también para la enseñanza, por lo cual aparecían como un apéndice y como un apéndice ha sido puesto nuevamente en la Biblia evangélica llamada Biblia del Siglo de Oro, para que puedan investigar acerca de ello. Antiguo Testamento, pues el Pentateuco histórico, profético, líricos, sapienciales. Nuevo Testamento aparece distribuido como Evangelios, Hechos, cartas paulinas, cartas apostólicas y Apocalipsis. Ese es el contenido del Nuevo Testamento. Yo les he dejado en el aula virtual, o les voy a dejar, mejor dicho, unas infografías. Creo que a ustedes no les he dejado las infografías. Se las voy a pasar. No sé si algunos ya fueron alumnos míos de filosofía. Tendrían que tener, o si ya fueron alumnos míos de filosofía, porque ahí se los comparto. Pero si no los tienen o no se los han compartido, yo les voy a regalar unas infografías que ya les voy a mostrar cuáles son. En cuanto a la curiosidad de quién dividió la Biblia en capítulos y quién en versículos, pues la capitulación de la Biblia la hizo el obispo católico Esteban Langton
Él fue el que hizo la distribución en capítulos de la Biblia. El obispo católico Esteban Lanton en el año de 1226. Y en el año 1551, un dueño de imprenta, que fue Roberto Stefani, o Robert Estienne, como también se le conoce, Robert Estienne, imprimió una Biblia, ¿verdad? Con el permiso del rey, imprimió una Biblia que incluía los versículos, fragmentos de capítulos, que él lo hizo para facilitar la búsqueda de cada fragmento, ¿verdad? Esta es la famosa Biblia de él. Ahí pueden leer que es la Biblia salida de la oficina de Roberto Stefani de la tipografía real con privilegio reyes, con el privilegio del rey o con permiso del rey. Esa Biblia que él imprimió es del año 1545. 1545 aproximadamente la Biblia que él imprime, ¿verdad? Y después de la experiencia de estar imprimiendo, hace la subdivisión de la Biblia en el año 1551, ¿verdad? En las siguientes versiones que sacó ya vendría dividida con versículos. De hecho, creo que esa Biblia está a la venta. Esa Biblia, no, la Biblia la tienen en un museo, la Biblia de Roberto Stefani. Y también tienen en una, ¿cómo se llama? En un museo, tienen también la famosa Biblia de Gutenberg, que fue la primerita Biblia que se imprimió, que no tiene en realidad lo de los versículos. Pero es la primera Biblia. Creo que está en el museo de Gutenberg, la famosa Biblia, una Biblia grandotota, ¿verdad? Con esa tipografía de imprenta, muy bonita. Esta es la primera infografía que van a encontrar en la página de la universidad cuando la hayan habilitado. Ah, por eso no se las he facilitado. Porque es cierto, no tenemos todavía habilitado la plataforma Moodle. No nos han habilitado esa plataforma, ¿verdad? Habrá que esperar un poquito a ver. Yo tengo esperanza que ya para este fin de semana lo hayan arreglado. Si para el lunes no han arreglado nada, voy a tener que volver a hacer énfasis con los hermanos de coordinadores académicos que me ayuden porque si no surge el aula virtual, ¿verdad? Y no sé qué pasó, que me tiene bloqueada el aula virtual. No aparece, no la puedo ver yo acá, ¿verdad? Eh, de hecho, quiero mostrarlo en video para que quede grabado también. Quiero mostrar el aula virtual. Aquí está la doctrina. Voy a ir aquí al aula para que vean ustedes lo que pasa. Aquí aparecen todas las clases que doy en color celeste, ¿verdad? Y me aparecen otras que no son mías. Estas no son mías. Solo las primeras que tengo aquí con estrellita son las que yo imparto. Más la del hombre frente a la vida, que no está la aula virtual acá. Si yo me voy a la página inicial del sitio, ¿ok? Y busco la del hombre frente a la vida, no me aparece. Si me voy a todos los cursos y busco aquí en periodo segundo 2022 y busco el código 0807, me va a aparecer, pero vean lo que pasa. Aquí está el aula, miren. El aula está creada. Me consta que está creada el aula, pero me tiene bloqueada porque cuando yo le doy clic ahí, vean lo que pasa. Me dice que ya estoy inscrito. Dice, usted no se puede inscribir a usted mismo en este curso y cuando le doy continuar, me vuelve a regresar ahí. Es decir, no me permite acceder al aula, me tiene bloqueado, no hay ninguna forma de poder acceder a esa aula. Le doy clic al enlace, ¿verdad? También, y no me deja entrar, me regresa a la página. Entonces, yo sé que el aula está creada, ¿verdad? No sé por qué estamos bloqueados todos, y esa es la razón por la cual no hemos podido acceder. Esperemos, ojalá que estén adecuando, quizás están subdividiendo secciones, eso puede estar pasando también, ¿verdad? No sabemos qué es lo que va a pasar, así que esperemos pacientemente nada más. Pero quiero dejarlo guardado en video como constancia también de lo que está sucediendo y por qué no hemos podido acceder. Pero a través de la página que les di el día de ayer, la página web que he creado para ustedes, ahí les voy a compartir las infografías. Entonces permítanme nada más anotarlo porque si no después se me olvida la parte de infografías. Infografías, hombre frente a la vida. Para pasarles esas infografías sobre Biblia, ¿verdad? Lo voy a tratar de hacer el día de hoy para poder mandar, habilitarles que ustedes puedan descargarlo. Va a estar esta infografía que tiene que ver con cómo se debe citar la Biblia. Lo van a ocupar para ahorita que va a tocar que hacer la tarea de control bíblico. Como les voy pidiendo algunas citas bíblicas o incluso en los trabajos que hay necesidad de ocupar la Biblia, es necesario que sepan que la coma sirve para distinguir el capítulo del versículo. Si yo leo, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 3, tiene que aparecer Primera JN 3, después del capítulo viene una coma. Eso me indica que ese es el capítulo. Después de la coma, se debe ir a los versículos. Entonces, por ejemplo, aquí aparece 1 de Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 5. Significa que tengo que leer corrido ambos. Si dijera 4 al 10, pues hay que leer el 4, el 5, el 6, hasta llegar al 10. Ese es el guión. Me ayuda a leer de manera continuada.
El punto indica que hay un salto de versículo a versículo. Por ejemplo, en el texto se saltó del versículo 5 al versículo 13. Después se leyó de corrido del 13 al 14 y luego aparece un punto y coma. ¿Qué es el punto y coma? El punto y coma es cuando se hace un salto de capítulo a capítulo. Vean que pasamos del capítulo 3 y esos versículos al capítulo 4 y los demás versículos. Ahí aparece el capítulo 4, ¿verdad? Coma. Significa que ese es un capítulo. Luego me dice el versículo del 5 al 6, B. Significa que hay versículos que a veces son tan grandes que están subdivididos en A, B, C, D hasta la Z. Y la letra SS al final de un versículo implica que hay que leer de corrido hasta donde se pierda el sentido de la narración. Si de repente voy leyendo yo la creación y se pasó a hablar de Caín y Abel, significa que tenía que haber leído hasta que terminó de narrar la creación, ¿verdad? Entonces, es la manera como se entiende la SS. Hay que leer los versículos siguientes hasta que se pierda el sentido de la narración. Esta es la nomenclatura que vamos a manejar para la clase. Es la nomenclatura que se maneja en las facultades de teología y de estudio de Biblia también, las academias de Biblia, por lo cual es la que vamos a respetar, ¿verdad? Esta es la nomenclatura y estándar internacional también para la citación de la Biblia. Porque ahí hay otras formas que la gente cita la Biblia que nada que ver con lo que en la academia manejamos. Entonces, porque aquí somos académicos, por lo cual vamos a manejar la nomenclatura académica, que es esta. ¿Verdad? En cuanto a la demás infografía, ahí les va a aparecer en la diapositiva también esta infografía y se la puede facilitar también en formato de imagen. También les voy a regalar esta, que es la distribución de los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Con sus categorías de tipo de libro, ¿verdad? Histórico, profético, lírico, sapiencial. Y también las del Nuevo Testamento, con sus distribuciones también, ¿verdad? Y qué libros están incluidos en cada categoría. Y también les voy a regalar esta que es la tabla periódica de la Biblia, ¿verdad? Que es ya la había visto yo anteriormente, pero las imágenes estaban muy borrosas, entonces yo digo, la voy a transcribir y la voy a volver a hacer, entonces volví a hacerla ahí en PowerPoint, la hice, muy sencillo, para hacer esta infografía, para que la puedan tener también ustedes. En la parte derecha pueden ver la explicación de cada cuadrito, es decir, qué significa el primer número, el segundo número, ¿verdad? Ahí aparece que tal parte es el capítulo, tal parte es el número del libro, tal parte es el número de versículos, la otra parte en grande es la sigla del libro y el nombre está debajo de la sigla, ¿verdad? Además aparece en la parte coloreada, ¿verdad? La parte de los tipos de libros, ¿verdad? Coloreados. Por ejemplo, los evangelios en color amarillo fuerte, ¿verdad? Están en amarillo fuerte los evangelios. En verde menta, los del Pentateuco. Los de, ¿cómo se llama? En gris, las cartas católicas. Los verdes, verde suave, profetas mayores. En rojo, cartas paulinas. En anaranjado, los libros sapienciales. Y así cada una de las categorías para que también puedan identificarlos a partir de ahí. Y darle esa apariencia de tabla periódica también, que a que se le ocurrió esto es un genio. Es un genio realmente que se le ocurrió representar los libros de la Biblia como si fuera tabla periódica. Nada más para que tengan ahí como datos curiosos. En cuanto a los géneros de la Biblia, quiero hablar un poquito de los géneros literarios. Me dediqué a investigar en todas las fuentes que poseo, ¿verdad? Libros de la maestría, libros de la carrera de licenciatura en ciencias religiosas y fuentes también de diferentes páginas católicas. En la página católica de merkabah.org también aparece muchísima información en los ficheros teológicos. Traté de buscar todos los géneros literarios de la Biblia y me encontré con 30 aproximadamente. Los primeros cuatro que encontré son los de Orígenes. Le llamamos San Orígenes porque en el mundo ortodoxo le llaman San. En el mundo católico no le hemos puesto el San. Le hemos quitado el San a Orígenes porque supuestamente cometió algunos errores de ortodoxia, algunos errores de interpretación bíblica, que por ese errorcito, ¿verdad? Es que él eso no se atreve a llamarle santo. Pero fue un hombre que trató de ser muy, muy santo, ¿verdad? Trató de cumplir la palabra de Dios. Por eso en el mundo de ortodoxo sí se le llama San Orígenes. Él explica que hay cuatro sentidos para interpretar la palabra. El primer sentido, ese sentido, y de hecho aparece en un dístico. Un dístico es una tablita que se dobla con un pliegue, ¿verdad? Donde aparecen imágenes o textos, ¿verdad? Eso es un dístico medieval. Y aparece esta poesía en latín que dice, litera gesta docet, qui creas alegoría, moralis qui hagas, quo tendas anagogía, que viene a significar prácticamente lo siguiente. La letra enseña eventos de la alegoría que has de creer, la moral que estás haciendo a la anagogía ha de tender.
Es decir, que hay cuatro sentidos. El sentido literal, el sentido alegórico, que es también llamado metafórico o simbólico, el sentido moral, que tiene que ver con la parte disciplinar, normas, leyes, y el sentido anagógico, que tiene que ver con la salvación, tiene que ver con, con los métodos o medios para que el ser humano pueda alcanzar la salvación. Son textos entonces que le hacen tender hacia la salvación. Estos son los primeros cuatro géneros que podemos encontrar en Orígenes. Sin embargo, no son los únicos. Vean el siguiente listado que les voy a mostrar. Los géneros literarios, 32 en total, logré encontrar. Los últimos que agregué, por eso ni siquiera le he puesto el efecto de aparecer al último que encontré, ¿verdad? Porque siempre seguí investigando a ver si encuentro más, ¿verdad? Pero los que podemos enumerar por lo menos son los siguientes. Primero, el género histórico, como el libro de Primera y Segunda de Reyes. Género legislativo, como el texto de Deuteronomio. Género narrativo, como los evangelios. Género profético, como los profetas mayores y menores, ¿verdad? Los que muestran oráculos, visiones, como las visiones de la salvación, pero los oráculos de amenaza y salvación, las visiones extáticas, que también son como subgénero literario dentro del profético. El apocalíptico, que como el libro de Daniel, como el libro de Ezequiel, como el libro de Amós, como el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y ahí nos vamos a quedar por hoy. Vamos a quedar ahí ya que ya llegamos a las 8:50. Así que pasen una feliz tarde, jóvenes. Buen fin de semana a todos. Así que pronto estaré avisándoles cuando ya está compartido los demás videos y también las infografías que les he prometido. Adiós, Nick. Nos vemos. Gracias, Rick. Feliz día. Dime, Gabriel. Paso lista hoy. Sí, siempre paso lista al inicio de clase. Después de la oración, paso lista. Es que fíjese que tenía problemas con el wifi y no me puedo unir hasta despuesito. Entonces, por eso no creo que... Por esta semana voy a ser considerado, solo por esta semana. Pero la siguiente semana sepan de que siempre voy a pasar lista y una vez que se ha terminado de pasar lista no se cambia la asistencia. Vamos a ver, Gerardo, ¿verdad? No, Gabriel. Sí, sí, sí. Gabriel. Muchas gracias. Ahorita lo arreglo. Gabriel, ese Gabriela. Nick, disculpe, Dime. yo también tuve problemas con mi internet, entonces tuve que venir a otra casa a conectarme. Ok, José, Disculpe. José Torres. Sí, José Torres. Vamos a ver, José Torres. Aquí está. No, este fue José Francisco Tucorea, José David Mendoza. No me aparece José Torres en la ¿No lista. aparezco en lista? No. ¿Cuándo te matriculaste? Me matriculé el lunes, Ah, pero sí, ingresé el sí martes. estás, pero estás abajo. Estás abajo. Ah, ok. Listo, listo, ya está. Gracias. Ok. Dime, Cristi. Bueno, yo no es por lista, sino que quiero preguntarle que por qué razón le quitaron los libros canónicos. ¿Cómo se llaman? Los libros Eso, deuterocanónicos. eso. ¿Por qué se los quitaron? La excusa es porque supuestamente estaban escritos en griego, pero con el hallazgo de los pergaminos del Mar Muerto se demostró que sí hubo tradición judía en hebreo de estos libros. Es decir, que los judíos también los tenían escritos en hebreo. Así que no había razón por la traducción griega de quitarlos. Porque si ese fuera el parámetro para quitar los libros de la Biblia, para considerarlos no inspirados, habría que quitar también el Nuevo Testamento, que también está escrito en griego. Entonces, esa es la particularidad el error prácticamente que cometieron de quitar los libros solo por una cuestión de idioma, no por el contenido, sino por una cuestión de idioma, ¿verdad? Y al final, la nueva editorial, como les he dicho, pues volvió a reincluirlos, porque se dieron cuenta que la razón histórica de por qué se quitó no era válida completamente. Ok, muchas gracias. Feliz día. Feliz día. Disculpe, Lick, yo tengo una duda. Dime. Con los trabajos pendientes, cuando se arregle el cupo de la clase en Moodle, entonces ahí lo veremos, ¿verdad? Ahí lo van a poder ver, ahí van a poder, mientras tanto vayan trabajando en ellos y te mantengan guardados para cuando yo Sí, les dé la pero oportunidad de ¿dónde entregarlo. están? Están en el sílabo. Yo les mandé el sílabo ahí al grupo de WhatsApp. En el Ah, está sílabo, bien. ahí están las tareas. Muchas gracias. Ok.